Dada la siguiente función, vamos a hacer un estudio de sus características. Vamos a empezar por el dominio de la función, ya que me habéis preguntado muchos la duda del dominio. Para calcular el dominio de una función, yo me tengo que fijar siempre en el eje X, el eje horizontal. ¿Cómo calculo el dominio? Lo que yo voy a hacer es como una proyección de la gráfica sobre el eje X. Es decir, como si yo proyectara su sombra en el eje X, ¿vale? Entonces, si yo empiezo siempre de izquierda a derecha, parto de aquí, lo que hago es proyectar este punto hacia abajo, lo traslado verticalmente hasta aquí. ¿En qué punto me cae? En este caso me está cayendo en el menos infinito. Expreso aquí menos infinito, ¿vale? Cuando no vienen números significa que estoy trabajando en el infinito, sea negativo o sea positivo en el otro lado. Luego entonces lo que hago es, en las partes donde hay función, es proyectarlo sobre el eje X. Luego, si yo proyecto este punto, hemos dicho que me cae en el menos infinito. Si yo proyecto este otro, más o menos vemos que me queda muy cerquita del menos 1. Luego entonces voy poniendo el primer intervalo en el que se encuentra el dominio de esta función. Decimos que es desde el menos infinito hasta el menos 1. El menos 1 sin cogerlo, o sea, lo pongo abierto, porque si yo lo cierro es como si yo estuviera cogiendo el menos 1, pero nos hemos dado cuenta que no cae justo en el menos 1, que se queda muy cerquita pero sin llegar a cogerlo. Continuamos ahora con el siguiente tramo de la función. Vamos por aquí. ¿Qué es lo que hago? Hago lo mismo que antes, lo que pasa que ahora es la parte de abajo. Da igual, lo proyecto hacia el eje X. ¿Qué ocurre? Me ocurre exactamente lo mismo que antes, que me queda muy cerquita del menos 1, pero no llego a coger el menos 1. Luego, yo lo pongo abierto. Y ahora, en este extremo, ¿qué ocurre? Si yo lo traslado, me queda muy cerquita del 1. Luego pongo que es el 1 abierto. Y continuamos con la función. En esta parte, si yo traslado este puntito de aquí hacia aquí, me queda muy cerquita del 1, el 1 sin cogerlo. Y si yo traslado este punto hacia arriba, ¿qué me marca el eje X? Pues el infinito. Luego ese sería el dominio de mi función. Si os dais cuenta, yo lo puedo expresar también de otra forma, que sería de la siguiente. Estoy cogiendo todos los números reales menos el menos 1 y el 1. Porque yo estoy cogiendo desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Qué no estoy cogiendo? Ni el menos 1 porque aquí está abierto y aquí está abierto, ni el 1 porque aquí está abierto y aquí también está abierto. Las dos formas de expresarlas valdrían. Estudiemos ahora la simetría de la función. Recordemos que podíamos tener dos tipos de simetría. Por un lado estaba la simetría par y por otro lado estaba la simetría impar. Para que lo entendáis mejor, voy a hacer un ejemplo de cada uno con otro tipo de funciones y lo vais a entender mucho mejor. Tengamos la siguiente función ahora. Dibujo los ejes de una función que viene expresada de la siguiente gráfica. ¿Qué ocurre en esta función? Que si yo cojo y a través del eje Y, os fijáis, si yo cojo el eje Y y lo que hago es doblar la función, nos va a quedar exactamente lo mismo, como si fuera un espejo. Es decir, que partiendo del eje Y, yo si llevo este punto hacia el otro lado, va a estar a la misma distancia del centro. Si yo cojo este punto y lo llevo al otro lado, esta distancia de aquí va a ser la misma distancia que aquí. Y con todos los puntos va a ocurrir exactamente lo mismo. Luego, entonces, este tipo de simetría, cuando es respecto del eje Y, se dice que es una simetría par. Recordad que la simetría par es respecto del eje Y. Veamos ahora cómo sería un ejemplo para una simetría impar. Yo tengo la siguiente gráfica, más o menos así y más o menos así. En este caso yo estoy diciendo que es una simetría impar. ¿Por qué se dice que es simetría impar? Porque en este caso la simetría se hace desde el eje, bueno, no es desde el eje, es desde el origen. Es decir, que si yo, por ejemplo, trazo aquí una recta
que pase por el origen, la distancia que hay de este punto aquí tiene que ser la misma distancia que hay de aquí a este punto, más o menos. Si yo trazo otra recta, todas que pasen por el origen, ¿vale? Porque la simetría se encuentra en el origen. Este punto, la distancia que hay de este punto a este punto va a ser la misma distancia que hay de aquí a aquí. Y si yo hago con otra, por ejemplo, así, también se tiene que verificar la distancia de aquí a aquí, es la misma que de aquí y aquí. Por eso se llama simetría impar. Ahora bien, dados estos ejemplos, voy a mirar mi función. Puede ser que no tenga ningún tipo de simetría. ¿Qué pasa? En este caso, yo me fijo en el eje Y. Si yo cierro esta función, si la cojo la gráfica y la parto en dos, como un espejo, no ocurre que haya una simetría a través de este eje, ¿no? Pero ¿qué ocurre si yo miro desde el origen? Vamos a ver. Pues que la distancia que hay, por ejemplo, de este punto al origen es la misma que de aquí a aquí. Si os fijáis, si yo uno este puntito con este puntito, pasando por el origen, esta distancia es la misma que esta. Y lo podemos comprobar con cualquier otro punto. Entonces, es un poquito más complicado de ver a la hora de trabajar las funciones de forma gráficamente. Si a mí me dan la función expresada algebraicamente, hay una forma más rápida de ver directamente haciendo una cuenta, que eso ya lo veremos más adelante, no os preocupéis ahora. Entonces, yo lo que estoy diciendo, que tiene una simetría impar. Estudiemos ahora los puntos de corte con los ejes. Para estudiar el punto de corte, yo tengo que ver qué parte de la función toca al eje. Es decir, como tengo que estudiar los dos ejes, empiezo, pues, por ejemplo, en el X. Y yo miro, ¿hay algún punto donde la función pase a través del eje? Sí, si yo me doy cuenta, aquí la función está pasando a través del eje X. Entonces, ¿cuál es ese punto? Es el origen, es el punto 0, 0. Por tanto, el punto de corte con el eje X en este caso, estamos diciendo que es el 0, 0. Vamos a hacer lo mismo ahora con el eje Y. Miro en el eje Y. ¿Qué ocurre? Que también solo hay un único punto donde la función atraviesa el eje, que es en este caso es el 0, 0. Pues también en el eje Y, el único punto de corte con el eje es el 0, 0. Daos cuenta que en este caso coinciden. No tiene por qué coincidir, aquí es pura casualidad. Vamos a dar paso ahora a estudiar los máximos y los mínimos de la función. Máximo es cuando tenemos el pico de una montañita. Yo tengo aquí una montaña, si os fijáis. ¿Quién es el punto más alto? Este de aquí, pues ese es un máximo. Lo voy a llamar máximo relativo, ¿vale? Hay dos tipos de máximos, pueden ser absolutos o pueden ser relativos. Relativo es cuando es un máximo, pero por encima de él hay función. En este caso, si yo me fijo, yo tengo aquí mi montaña, pero por aquí hay puntos mucho más altos que ese pico. Pues entonces, en este caso es un máximo relativo. Por lo que he visto en el ejercicio, aquí me está nombrando este punto B y este punto me nos está nombrando como A. Y me dice que A vale raíz de 3 menos 3 raíz de 3 partido 2 y que el punto B vale menos raíz de 3, 3 raíz de 3 partido 2. Luego hemos dicho que yo tengo un máximo, ¿en qué punto? Hemos dicho que mi máximo relativo, pongo aquí máximo relativo, es el punto A. ¿Qué ocurre ahora? Que yo tengo que mirar el mínimo. En este caso es como la montaña invertida, el pico de la montaña invertido. Entonces yo aquí tengo mi mínimo, pero es un mínimo relativo también, porque no es el más pequeño de todos, porque estamos diciendo que por debajo de este punto todavía hay función. Luego entonces el mínimo relativo sería el punto B. Para estudiar la monotonía de la función, lo que tenemos que estudiar ahora es el crecimiento y el decrecimiento. Vamos a ver dónde crece y dónde decrece. Empezamos desde el principio. Si os fijáis, yo estoy yendo
contando con el eje Y. Yo estoy aquí en un punto muy alto porque es el más infinito. ¿Qué es lo que me está haciendo? Está bajando hacia otro punto mucho más pequeño. Luego entonces la función lo que hace es decrecer. Voy a ir poniendo aquí los intervalos. Crece y decrece. Por tanto, para ver si crece o decrece, me fijo en el eje Y. Para hacer luego el intervalo en el que tengo que representar aquí, me fijo en el eje X. Hemos dicho que el primer intervalo, que es desde aquí hasta aquí, está decreciendo. ¿Cuál es ese intervalo? Pues lo que hago igual que hago lo mismo que hacíamos con el dominio. Lo que hago es proyectar, ¿vale? Cada punto, cada extremo en el eje X. Este está en el menos infinito. Luego empiezo desde el menos infinito. ¿Y hasta dónde llega? Está llegando hasta el punto B, que en este caso la coordenada del punto B, ¿cuál es? Si me fijo, es el menos raíz de 3. Ya tengo mi primer intervalo. Continúo con el siguiente intervalo. Voy viendo desde el B qué es lo que hace la función. Lo que hace está creciendo, está aumentando el valor de la y. Pasa desde este valor hasta el más infinito, luego está creciendo. ¿Y cuál es ese intervalo? Bueno, pues lo que hago es proyectar desde... ¿Dónde proyecto? Desde el punto B hasta ese extremo de aquí, que este extremo, si os dais cuenta, está cerquita del menos 1, no llega, entonces por tanto tomo desde el menos raíz de 3 hasta el menos 1. Continuamos. Voy con este cachito. Realmente, si os dais cuenta, lo que está haciendo la función va desde un menos infinito hasta el más infinito. ¿Y en qué intervalo estamos trabajando esto? Pues si yo proyecto los extremos, me está diciendo que está entre el menos 1 y entre el 1. Y hemos dicho que aquí está creciendo. Luego entonces pongo la unión desde el menos 1 hasta el 1. Continuamos. Por aquí, lo que está haciendo la función es subir hasta el piquito de la montaña. Luego entonces la función está creciendo. ¿Y desde dónde crece hasta dónde crece? ¿Desde dónde hasta dónde? Pues si yo me fijo, esto es más o menos desde el 1 hasta la coordenada X del punto A, que en este caso es raíz de 3. Luego me quedaría por aquí, hemos dicho el 1, raíz de 3. Y si yo me fijo ahora, voy desde el máximo, voy bajando, luego estoy decreciendo. ¿Y en qué intervalo se encuentra? Pues si yo me fijo, hemos dicho que es la coordenada X del punto A, que era el raíz de 3, ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. Luego ya estaría estudiado dónde crece y dónde decrece.